hablando a continuación, ya es, vamos a continuar con la unidad de teoría atómica, enlace químico, que veníamos hablando anteriormente, ¿no es cierto? Habíamos hablado sobre las distintas teorías de la composición del átomo, después trabajamos lo que era la configuración electrónica y, ¿no es cierto?, también la estructura de Lewis, que nos va a estar relacionando también la tabla periódica. Ya eso fue lo último, ¿no es cierto?, la última clase que tuvimos en donde pudimos relacionar la configuración electrónica con la tabla periódica y así poder entender principalmente los electrones de valencia que tienen cada elemento con respecto al grupo, en donde se ubican. Entonces, a continuación, ¿no es cierto?, vamos a estar viendo el enlace químico, que es, ¿no es cierto?, cómo los átomos se van a unir entre sí, y vamos a tratar, ¿no es cierto?, de señalar cómo podemos identificar el tipo de enlace químico y cuáles son las características que estos poseen, ya cómo se producen estos enlaces químicos. Entonces, es importante poder entender estos conceptos que ya habíamos hablado, igual algunos, que son los de los iones, ¿no es cierto? Habíamos señalado que los iones son estas partículas, estos átomos, moléculas o compuestos que han tenido una variación en la cantidad de electrones de sus últimas capas. Puede ser que hayan ganado o que hayan perdido electrones. Si un átomo pierde electrones, o sea que va a tener menos electrones que protones, va a quedar cargado positivo y se va a llamar catión, porque tiene más cargas positivas que negativas. Cuando tenemos un átomo que se denomine anión, eso va a significar que tiene más cargas negativas que cargas positivas, por lo tanto, va a estar cargado negativamente. Acá tenemos un ejemplo, cómo se producen estas variaciones en los átomos. En una primera etapa tenemos como un elemento neutro que tiene 3 electrones y 3 protones, pierde un electrón y pasa a ser un catión, porque perdió una carga positiva, el electrón de su último nivel, y quedó con 3 protones y 2 electrones, 3 cargas positivas y 2 cargas negativas, por lo tanto va a quedar cargado positivamente. Por otro lado, tenemos como un átomo gana un electrón, de 3 pasa a tener 4, por lo tanto va a quedar cargado negativamente, menos 1, porque tiene una carga negativa más que una positiva. Entonces, a continuación, tenemos algunos ejemplos de las distintas moléculas que pueden existir en nuestra vida cotidiana, en nuestro ambiente, en nuestro alrededor. ¿Ya? Las moléculas son el conjunto de 2 o más átomos, los cuales pueden ser iguales o pueden ser diferentes que se unen entre sí. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, que existen moléculas diatómicas que son uniones de átomos del mismo tipo. Por ejemplo, la molécula diatómica del oxígeno molecular, que va a ser O2, que esta es la que está presente en el ambiente, ya la que nosotros respiramos es O2, no es oxígeno solo, es un oxígeno molecular en estado gaseoso, y este, ¿no es cierto?, es el que entra a nuestros pulmones. También tenemos el dihidrógeno, o también llamado hidrógeno molecular, que está formado por 2 átomos de hidrógeno,
y actualmente, ¿no es cierto?, es un potencial combustible, ya para, ¿no es cierto?, para los automóviles, para algunas máquinas de combustión. Y también tenemos como molécula diatómica en estos ejemplos el nitrógeno molecular, el N2, que se caracteriza por ser el gas más abundante del ambiente, que está en alrededor de un 70% en el aire. Y también vamos a tener moléculas poliatómicas, que significa que sean poliatómicas, que se producen con la unión de átomos diferentes. Ya recién eran átomos iguales, ahora vamos a tener elementos o átomos diferentes que forman estas moléculas poliatómicas. Un ejemplo más común, el agua, ¿no es cierto? El agua es la unión del hidrógeno con el oxígeno, y ¿no es cierto? ¿Qué podemos señalar del agua? Es un gran disolvente, ¿no es cierto? Se utiliza mucho también el tema de la temperatura del agua, que puede ir variando sus estados, etcétera, etcétera, con respecto a las propiedades del agua. También tenemos el metano, que es la unión entre el carbono y el hidrógeno, y el metano, ¿no es cierto?, tenemos que es un gas combustible utilizado, ¿no es cierto?, para poder combustionar algo. Y también tenemos el cloruro de sodio, que es la unión de los átomos de sodio y de cloro, y que si se fijan acá, estos están en forma de iones, sodio positivo y cloro negativo. Ya tenemos, ¿no es cierto?, que esto va a ser la sal de mesa, la que utilizamos, ¿no es cierto?, para condimentar la ensalada, etcétera, etcétera. ¿Qué características tiene la sal? ¿No es cierto? Es sólida, es cristalina, muy distinta, ¿no es cierto?, a lo que tenemos acá, que va a ser un líquido y también vamos a tener un gas. ¿Por qué serán diferentes? Porque van a ser distintas formas de unir diferentes elementos. Eso vamos a intentar tratar de explicar también en estas clases. ¿Por qué tienen diferentes características? Y también tenemos que existen macromoléculas en donde vamos a tener, ¿no es cierto?, la unión de muchos átomos que van a formar grandes moléculas que van a principalmente resultar de la unión de monómeros. ¿Qué van a ser los monómeros? Como la unidad básica que se va a repetir muchas veces. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en su casa o en sus salas, ¿no es cierto?, van a tener las baldosas, ¿no es cierto? Las baldosas van a ser esta forma del piso que se va a repetir muchas veces, ¿no es cierto?, para completar la superficie del piso. En este caso también, los monómeros se van a repetir muchas veces hasta completar la estructura que desean, ¿no es cierto?, o la estructura que se forma. Entonces tenemos unos ejemplos de macromoléculas que son bastante importantes, como por ejemplo el almidón, que es la unión de muchos monómeros de glucosa, ya que es parte fundamental, ¿no es cierto?, de las plantas, que forman parte, ¿no es cierto?, de sus frutos. También tenemos la molécula de ADN, que resulta de la unión de muchos monómeros de nucleótidos. La guanina, la citosina, la adenina se van uniendo de forma diferente para formar el ADN. Y también tenemos que las proteínas que están en nuestro cuerpo se sintetizan con la unión de muchos aminoácidos, que son su unidad básica, y permiten formar, ¿no es cierto?, estas proteínas que van a estar formando parte de nuestros músculos, enzimas, etcétera, en nuestro cuerpo. Como pueden ver, el enlace químico, ¿no es cierto?, va a formar estas diferentes compuestos, moléculas, que son parte fundamental, ¿no es cierto?, de nuestro ambiente, y va a ser importante también poder entender cuáles son sus características y cómo se pueden estar clasificando estos tipos de enlaces químicos, ¿ya? Entonces, a continuación, vamos a trabajar
cómo se pueden estar determinando los diferentes tipos de enlace químico. ¿Y cómo lo vamos a estar determinando en una primera instancia? A través de la electronegatividad. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la electronegatividad? Que se simboliza con las letras EN. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer hacia sí, o sea, hacia él, los electrones en un enlace químico. ¿Ya? O sea que cuando se une con otro elemento, es la capacidad con que le va a intentar quitar los electrones. ¿Ya? Imagínense en este concepto, ¿no es cierto?, el juego de tirar la cuerda. Ya, ¿no es cierto?, muy famoso ahora por el juego del calamar. Se recuerda, ¿no es cierto?, este juego de tirar la cuerda. ¿Ya, no es cierto? Incluso ese juego lo que intenta señalar, ¿no es cierto?, es que los que tengan más fuerza van a tener más probabilidades de ganar, ¿no es cierto? Principalmente porque este juego consiste, ¿no es cierto?, en quién tiene más fuerza para poder quitarle, ¿no es cierto?, el espacio de la cuerda o quitarle la cuerda al oponente. Entonces, mientras más electronegatividad tiene un elemento, eso significa que tiene más fuerza para atraer los electrones hacia sí. Y si tiene menos fuerza, significa que va a tender a perder los electrones, ¿ya? En vez de poder, ¿no es cierto?, ganar otros. La electronegatividad, ¿no es cierto?, se comporta de cierta forma en la tabla periódica, ¿ya? La electronegatividad es un valor que ya está determinado para cada elemento. O sea que el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, todos los elementos de la tabla periódica ya tienen un valor de electronegatividad. Ahí está. Ya aquí les tengo una tabla y tenemos abajo de cada elemento el valor de la electronegatividad. Del hidrógeno va a ser 2,1, del litio 1, del sodio 0,9, del K 0,8 y así sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo darme cuenta cómo se comporta esta electronegatividad en la tabla periódica? Recuerden que la tabla periódica está construida de acuerdo a algunas características, de acuerdo a algunas propiedades que se repiten. La electronegatividad es una de ellas, ya es una propiedad, una característica que demuestra una periodicidad, o sea que se comporta de cierta manera. Entonces, recordar aquí los conceptos de grupo y periodo que trabajamos en la clase anterior. Grupo van a ser estas filas verticales. Grupo 1, grupo 2, después me salto al de acá, grupo 3, grupo 4, hasta el grupo 8. Entonces, la electronegatividad, cuando es vertical, tenemos que disminuye al aumentar el número atómico. Como el número atómico aumenta hacia abajo, si es que vamos aumentando el número atómico, la electronegatividad disminuye. ¿No es cierto? El hidrógeno tiene número atómico 1 y electronegatividad 2,1. El potasio tiene número atómico 19, pero electronegatividad 0,8. Disminuyó la electronegatividad. Otra forma de poder verlo de una forma más fácil es cambiar estos conceptos que están acá. ¿Ya? Vamos a colocar aumenta al disminuir. ¿Ya? Si quieren lo cambian o si quieren lo dejan como estaba, ¿ya? Pero aquí lo voy a explicar, ¿no es cierto?, de otra forma, que es lo mismo, pero explicado, ¿no es cierto?, más con lo que dice este cuadro. En el grupo, la electronegatividad aumenta al disminuir Z. Como Z disminuye hacia arriba, vamos a ver, ¿no es cierto?, que con esta flecha la electronegatividad aumenta hacia arriba. Por el contrario, en los periodos, que son, ¿no es cierto?, las filas horizontales, la electronegatividad aumenta desde izquierda a derecha.
O sea que la electronegatividad aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Por lo tanto, ¿cuál sería el elemento más electronegativo? El que esté en esta esquina de acá, ¿no es cierto? Porque aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, en la esquina del lado derecho se va a encontrar el elemento más electronegativo. Por el contrario, en el lado opuesto a este lado de acá, se va a encontrar el elemento menos electronegativo. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque hacia abajo y hacia el lado de acá van a disminuir la electronegatividad. Si nos fijamos en esta tabla que tiene los valores, nos podremos dar cuenta que el elemento menos electronegativo es el cesio, que tiene un valor de 0,7. Ya los que están acá tienen un valor bastante bajo. Ya los metales, el rubidio, el bario, el calcio, el potasio, 0,8, 1, 1, 0,9. Si nos vamos al lado derecho, donde están los no metales, como el cloro, el nitrógeno, el flúor, el oxígeno, el azufre, tienen un valor mayor, 3,5, 4, 2,5, 3. Por lo tanto, estos van a tener mayor electronegatividad, ¿no es cierto? Como lo habíamos señalado. Aumenta hacia la derecha y hacia arriba. El flúor es el elemento más electronegativo. La última fila no tiene valor de electronegatividad. ¿Por qué no tiene valor de electronegatividad? Porque los gases nobles no participan formando enlaces. No tienen electronegatividad. Entonces, ¿por qué estamos hablando de estas electronegatividades? Porque a través de estos valores de las electronegatividades vamos a poder determinar un criterio para poder clasificar los tipos de enlace de los diferentes compuestos a través de la diferencia de electronegatividad. ¿A qué me refiero con la diferencia? Con la resta. ¿Ya? Con la resta del que posee mayor electronegatividad contra el que posee menor electronegatividad. O sea, ¿no es cierto?, que vamos a imaginar que tenemos, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, la unión de el H con el cloro. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el H va a poner a compartir algunos electrones, el cloro también va a poner a compartir algunos electrones y van a jugar ahí al tira y afloja, ¿no es cierto?, con una cuerda, y el que tenga más fuerza, ¿no es cierto?, se va a quedar con los electrones o no, y van a formar diferente tipo de enlace, según la diferencia de electronegatividad. Entonces, según este primer cuadrito que está acá, nos da el criterio de clasificación. Si tenemos un valor de diferencia de electronegatividad menor a 0,4, significa que va a formar un enlace llamado covalente no polar. Si tenemos que la diferencia de electronegatividad es de 0,5 a 1,7, entre ese rango, el enlace que se va a formar se va a llamar covalente polar. Y si tenemos una diferencia de electronegatividad que es mayor a 1,7, el tipo de enlace que se va a formar es un enlace iónico. Más adelante vamos a estar viendo qué significa cada tipo de enlace y qué es lo que implica. En esta primera instancia solamente vamos a intentar poder clasificar y poder determinar cuál es el tipo de enlace que se genera. Tenemos un ejemplo acá para la molécula de HCl, de ácido clorhídrico. ¿Cuáles son los átomos participantes en esta molécula? El átomo de hidrógeno y el átomo de cloro. ¿Cuáles son sus electronegatividades? El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1 y el cloro una electronegatividad de 3,0. Podemos verla en esta tablita también, hidrógeno 2,1 y cloro 3,0.
Se restan 3,0 menos 2,1, me da un valor de 0,9. Si es 0,9, no va en este rango, pero sí va en el segundo rango. Por lo tanto, sería un tipo de enlace covalente polar. ¿Ya? O sea que a través de la diferencia se puede estar clasificando al compuesto según el tipo de enlace que va a generar. Y tenemos unas actividades acá para que ustedes puedan poner en práctica esto que estamos señalando. Entonces les voy a ayudar yo con el paso de los valores de las electronegatividades y ustedes van a estar trabajando la resta y clasificando, ¿no es cierto?, el tipo de enlace. Entonces, el primero es la unión del nitrógeno con el hidrógeno. Entonces tenemos que el nitrógeno tiene un valor de 3, el hidrógeno un valor de 2,1. Por lo tanto, se resta 3 menos 2,1. En el siguiente tengo la unión entre el fósforo y el hidrógeno. El fósforo es 2,1 y el hidrógeno también es 2,1. Luego tengo la unión entre el litio y el cloro. El cloro tiene un valor de 3 y el litio de 1. 3 menos 1. Luego tengo al calcio y al azufre. El calcio tiene un valor de 3 y el azufre un valor de 2,5. Por lo tanto, colocamos ahí 2,5 menos 1. 1 era el calcio, sí. Y así sucesivamente tendrían que ir completando los demás chiquillos. Ya vamos a completar también el del carbono con el oxígeno, que serían 3,5 menos 2,5. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se calcula la diferencia, en este caso, ¿no es cierto? Voy a hacer el del carbono con el oxígeno. 3,5 menos 2,5 me da un valor de 1. Y si me da un valor de 1, voy a estar en el rango intermedio, ¿no es cierto? Y eso significa que sería un enlace covalente polar. Y así van a trabajar los demás chiquillos. Ya les vamos a dar unos minutitos, 3 minutitos, para que puedan trabajar este cuadro. ¿Ya? Y cualquier consulta la pueden hacer en este momento también al respecto, ¿ya? De lo que ya hemos visto. Así que unos segunditos para que puedan trabajar esta actividad, ¿ya?
Ya, vamos a revisar algunos de estos. Si alguien quiere participar, puede ir activando el micrófono. Y vamos a partir, ¿no es cierto?, con el número 1, que sería la unión entre el nitrógeno y el hidrógeno. ¿Cuánto sería la diferencia, ¿no es cierto? 3 menos 2,1 nos daría, ¿no es cierto?, 0,9 y por lo tanto sería un tipo de enlace en este rango, ¿no es cierto? Covalente polar. Covalente polar. Ya, nos vamos a saltar al litio con el cloro. 3 menos 1 sería 2. Por lo tanto, ¿qué tipo de enlace sería? Iónico. Iónico. ¿Ya? Muy bien, ¿no es cierto? Parece que no hay consultas al respecto, ¿no es cierto? Y es solamente poder identificar el valor y señalar el tipo de enlace. Ojo con esta parte porque puede ser útil para el trabajo de la pregunta esencial, ya que tienen que realizar ustedes también. Entonces, los demás, ¿no es cierto? Espero que lo hayan podido hacer, no eran difíciles y solamente ir señalando qué tipo de enlace sería. Entonces, los enlaces químicos van a ser, ¿no es cierto?, la fuerza con la que se van a mantener unidos a los átomos y le van a estar confiriendo una estabilidad a los compuestos químicos. El enlace químico se produce para que los átomos se estabilicen, ya sobre todo, ¿no es cierto?, los que no son gases nobles van a necesitar a otro elemento para estabilizarse. Ya sea, ¿no es cierto?, van a formar moléculas diatómicas porque se van a unir con átomos del mismo tipo, o se van a unir con átomos diferentes y van a formar moléculas poliatómicas, como, ¿no es cierto?, pueden ser estos ejemplos de acá. Pero la unión de estos átomos, ¿no es cierto?, se basan en la valencia del átomo. ¿Qué es lo que era la valencia del átomo? Principalmente la valencia del átomo son los electrones que se encuentran en su última capa, ¿ya? Los que están determinados por el grupo, ¿no es cierto?, que trabajamos las clases anteriores. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que viene a continuación, que son los electrones de valencia, son la clave para poder, ¿no es cierto?, trabajar los enlaces químicos. Saber cuántos electrones tiene un elemento en su última capa es saber más o menos ya con quién se puede estar uniendo, ¿ya? Porque de acuerdo, ¿no es cierto?, con la cantidad de electrones que tenga en su última capa es la cantidad de electrones que va a necesitar o va a perder, ¿no es cierto?, para poder estabilizarse. Entonces, ¿no es cierto?, los electrones de valencia, ¿no es cierto?, son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía del átomo, o sea, en la capa más externa, y son los que van a estar participando en los enlaces químicos, ¿ya? Si un elemento, ¿no es cierto?, tiene 5 elementos, o sea, electrones en su última capa, esos 5 electrones son los que van a estar ahí a disposición para poder participar en los enlaces químicos. Si un elemento tiene 7 electrones de valencia, por lo tanto está en el grupo 7, como es el cloro, ¿no es cierto?, significa que va a tener 7 electrones en su último nivel, ¿ya? ¿Y cómo puedo saber, ¿no es cierto?, los electrones de valencia? A través del grupo, ¿no es cierto?, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, o también, ¿no es cierto?, a través de la famosa configuración electrónica que trabajamos en las clases anteriores. Acá, ¿no es cierto?, tiene el elemento nitrógeno, que su número atómico es 7, la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p3. ¿No es cierto?, número atómico 7, y acá están los 7 electrones. Pero ¿cuál es su último nivel? El nivel 2. El 1 no se considera.
Y en el 2, ¿cuántos electrones hay? Hay 2 y hay 3, o sea, 5. Por lo tanto, el nitrógeno va a estar en el grupo 5 y va a tener 5 electrones de valencia. El cloro, que su número atómico es 17, está hecha aquí su configuración electrónica global, ¿no es cierto? El neón 10, 3s2, 12 y 3p5, 17. ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel? 7, y se encuentra en el grupo 7 de la tabla periódica el cloro. El calcio tiene 2 electrones en su última capa, por lo tanto 2 electrones de valencia, y se encuentra en el grupo 2. Entonces, ¿cómo puedo determinar los electrones de valencia? Ya sea a través de la configuración electrónica normal o global, y fijarnos en su último nivel, en los electrones del último nivel, o ya sea también a través de la ubicación del elemento en la tabla periódica en el grupo. Por ejemplo, ¿cuántos electrones de valencia tiene el carbono? Que está acá, en el grupo palito BA. ¿Qué significa palito BA? Grupo 4, ¿no es cierto? En números romanos. Por lo tanto, tiene 4 electrones de valencia. Entonces, a través del grupo también se puede estar determinando la cantidad de electrones de valencia que tiene el elemento. Pero ¿cómo se logra esta estabilidad? ¿Ya? Aquí llamamos estabilidad en los átomos. ¿Ya? ¿Por qué se van a estar llamando algunos estables y otros van a querer ser estables? Los elementos o los átomos van a querer alcanzar la configuración electrónica de los gases nobles. ¿Por qué? Porque los gases nobles tienen su última capa completa. NS2, NP6. O sea, su último nivel está completo. Recuerden que los P, el nivel P, como máximo soporta 6 electrones. No le puedo colocar 7 o 8. Tienen que ser 6. Y por lo tanto van a querer completar esa capa para poder estabilizarse. Si no la completan, se van a sentir inestables. Los gases nobles ya tienen esa capa completa. Por eso los gases nobles en el ambiente se encuentran solos. O sea, se encuentra un átomo de neón presente en el aire, un átomo de argón, no unidos. No argón 2, como es el oxígeno, no nitrógeno 2, como es el nitrógeno, sino que están solos. Pero como todos los elementos que no son gases nobles no tienen el nivel último completo, van a estar formando enlaces químicos para poder estabilizarse. Y a través de los enlaces químicos van a completar este último nivel. Pueden ser de dos formas. Regla de el dueto cuando estén solamente completando el primer nivel. Si recuerdan la configuración electrónica, en el primer nivel solamente tenemos el 1s2, ¿no es cierto? En donde va a estar principalmente el hidrógeno, el helio, el litio, que van a tender a completar el dueto, el berilio también. Los primeros elementos van a estar basándose en la regla del dueto. Van a querer completar solamente su primer nivel. En cambio, los siguientes, desde el carbono en adelante, van a cumplir la regla del octeto. ¿Qué quiere decir eso? Que van a cumplir con 8 electrones en su último nivel, en su última capa. O sea que van a completar el nivel S2P6. Tenemos unos ejemplos acá, ¿no es cierto? Como el hidrógeno, que tiene un electrón de valencia, se une con otro hidrógeno y así completa 2 electrones a su alrededor. Se estabiliza, completa el primer nivel.
Por otro lado, tengo el ejemplo del carbono con el hidrógeno. El carbono tiene 4 electrones de valencia. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 4. Por eso se va a unir con 4 hidrógenos que cada uno le va a aportar un electrón más. Y así, ¿no es cierto?, va a completar 8 electrones a su alrededor, 8 electrones en su última capa y se va a estabilizar. ¿Ya? Por eso es que los elementos van a estar uniéndose con otros para tratar, ¿no es cierto?, de poder estabilizarse. ¿Qué significa estabilizarse? Completar 2 electrones para los casos, ¿no es cierto?, de estos elementos que cumplan la regla del dueto, o completar 8 electrones en su última capa para los demás elementos que necesiten cumplir con la regla del octeto. ¿Ya? Entonces, con esto, chiquillos, es la base para poder formar ya después los enlaces químicos. Poder entender, ¿no es cierto?, que van a necesitar tener alrededor de ellos 8 electrones. Vamos a ver también que algunos tienen la capacidad de desprenderse. Por ejemplo, si yo tengo 2 electrones en mi última capa, me conviene dar esos 2 electrones y volver a mi capa anterior. Y mi capa anterior va a estar completa, ¿no es cierto? Entonces, así algunos también se van a estar estabilizando, que van a ser más fácil para ellos perder electrones y estabilizarse con la capa anterior en vez de ganar muchos electrones. Ya, por ejemplo, si tengo 2 y tengo que llegar a 8, me conviene obviamente perder 2 electrones a que ganar 6. Ya es muy difícil que se ganen incluso más de 4 electrones. Disculpen. Ya. A continuación, tenemos los tipos de enlaces químicos que existen. Ya para estar terminando, le vamos a estar presentando estos tipos de enlaces químicos que son de 3 tipos, ¿ya? Y van a tener también diferentes características, diferente comportamiento. El enlace metálico, disculpen, el enlace iónico, ¿no es cierto?, en esta primera etapa. Después vamos a tener el enlace covalente, que puede ser de 3 tipos: apolar, enlace covalente polar, enlace covalente coordinado. Y también vamos a tener como otro tipo de enlace químico al enlace metálico. ¿Cómo se pueden estar determinando el tipo de enlace que se genera? Se pueden estar determinando a través de las electronegatividades, como lo hicimos, ¿no es cierto?, en los ejercicios anteriores, o también se pueden estar determinando a través de la clasificación de las especies que se unen. En los enlaces metálicos, obviamente, se van a estar formando por la combinación de 2 metales. O sea, unir un metal con un metal se van a formar a través de enlaces metálicos. Cuando tenemos un enlace iónico, estos se van a formar por la unión de un metal y un no metal. Y por el contrario, cuando tenemos un enlace covalente, estos se van a formar por la unión de un no metal con otro elemento no metálico. Ahí tenemos 2 formas de poder identificar el tipo de enlace. A través de saber si es metal o no metal, o a través de las electronegatividades. Entonces, a continuación, para terminar, vamos a estar revisando algunas de las características de estos tipos de enlaces. Ya por lo menos que terminemos aquí en este mapa y después también les muestro la pregunta esencial de esta semana. Entonces, vamos a ver algunas de las características de estos tipos de enlaces. Ya cómo se comportan. Tenemos que los enlaces iónicos van a ser aquellos que se produce una transferencia de electrones. ¿A qué se refiere una transferencia? Que uno gana y el otro pierde, ¿no es cierto? Lo mismo que cuando hacemos una transferencia bancaria,
yo deposito 10.000 pesos, pierdo 10.000 pesos, y a quien le deposito, ¿no es cierto?, gana esos 10.000 pesos. Uno gana y el otro pierde electrones en un enlace iónico. En un enlace metálico se va a tener, ¿no es cierto?, que los electrones se genera una nube electrónica. Ya aquí no dice eso, pero en los enlaces metálicos se genera una nube electrónica y se va a dar, obviamente, entre elementos metálicos. Y los enlaces covalentes ocurre una compartición de electrones. O sea, yo pongo 4 electrones para compartir y llegan 2 átomos que colocan 2 y 2 cada uno. Y así, ¿no es cierto?, nos unimos y ambos, ¿no es cierto?, quizás vamos a estar estabilizándonos a través de la compartición de electrones. O sea que se suman los que aportan cada uno y tienen que juntos completar 8 electrones alrededor de cada átomo para que cumpla su regla. ¿Ya? A veces tienen que cumplir la regla del dueto o a veces tienen que cumplir la regla del octeto. Entonces, iónico, uno gana y otro pierde. En el metálico hay una nube de electrones y en el covalente se comparten los electrones. Acá tenemos el ejemplo de un enlace covalente. Cuando tenemos la unión del nitrógeno con el nitrógeno se caracteriza por tener 2, 4, 6. No, aquí está, hay algo mal, chiquillos, y ya encontré lo que está mal. Que al final este es oxígeno. Porque aquí aparece oxígeno abajo, es oxígeno, no es nitrógeno, es oxígeno. Porque si tiene 6 electrones de valencia, es oxígeno. ¿Ya? Entonces el oxígeno, ¿no es cierto?, va a tener 6 electrones de valencia y para llegar a 8, ¿cuántos enlaces necesita si tengo 6? 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a compartir 2 electrones con otro átomo de oxígeno y así, ¿no es cierto?, va a tener 8. Si se fijan ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se cuentan también los de acá. Por lo tanto, va a tener 8. Y este oxígeno de acá también va a tener estos 6 y estos 2 de acá, 8. En un enlace covalente se comparten los electrones. O sea, cuando contamos acá, cuento los de acá, y cuando contamos acá, cuento los de acá. En el lado de acá tenemos la formación de un enlace iónico. Habíamos dicho que en un enlace iónico ocurre una transferencia de electrones. Uno va a ganar y el otro va a perder electrones. Tenemos acá la unión entre el litio y el flúor. El litio es un elemento metálico. ¿Ya? Su configuración electrónica es 1s2, 2s1. Tiene un electrón de valencia. Si tiene 1 y tiene que llegar a 8, le conviene llegar a 8 o devolverse a la regla anterior. Ya le conviene devolverse a la regla anterior. Por lo tanto, se va a desprender de este electrón, se lo va a quitar el flúor, que el flúor tiene 7 electrones de valencia. Solamente le falta 1 para completar el octeto. Por lo tanto, va a pescar el del litio, le va a decir, ven para acá, y el flúor va a ganar ese electrón, va a quedar con 8 electrones a su alrededor y se va a estabilizar. Si un elemento gana un electrón, va a quedar cargado negativo, y si un elemento pierde un electrón, va a quedar cargado positivo. Entonces se va a formar Li más y F menos. ¿Ya? En un enlace iónico se forman iones, Li más positivo y F menos negativo. ¿Por qué? Porque uno gana un electrón y otro pierde un electrón.
Entonces, para terminar, ¿no es cierto?, tengo este mapa en donde resumimos un poquito lo que hemos hablado, ¿ya? También voy a partir con este mapa a la próxima clase para poder resumir, ¿no es cierto?, y poder hacer un recuento de la clase. Dice, los electrones de valencia se relacionan con el grupo de la tabla periódica y corresponden a los electrones de la última capa. Estos electrones de valencia, para lograr la estabilidad de los átomos, deben completar octeto de electrones, ¿no es cierto? 8 electrones tienen que ser estos electrones de valencia alrededor del átomo. ¿Y cómo van a ser los átomos para lograr ese octeto? A través de los enlaces químicos, los cuales pueden ser de 3 tipos. Enlace iónico, cuando se produce una transferencia de electrones. Enlace covalente, cuando se comparten los electrones. O enlace metálico, cuando ocurre una deslocalización, una nube de electrones. Eso ha sido todo por hoy día, chiquillos. El resto lo vamos a dejar para la clase del jueves. Pero antes de que irme, les vamos a mostrar un poquito la pregunta esencial de esta semana, que ya la pueden trabajar un poquito con lo que hablamos. Ya pueden estar señalando bastante de lo que se puede responder. Entonces, dice la pregunta esencial número 24 de esta semana. Determinar el tipo de enlace químico para el compuesto de el bromuro de potasio, KBr, a partir de, ¿ya? Con estas letras que están aquí, que son los pasos que tienen que ir respondiendo, van a ser útiles para ustedes ir haciendo paso a paso en la determinación del tipo de enlace químico, ¿ya? Entonces, en una primera etapa, se les pide que puedan realizar la configuración electrónica para cada elemento. Para el potasio, que tiene un número atómico 19, hacer la configuración electrónica ahí. Y también para el bromo, que tiene un número atómico de 35. 35. Entonces recuerden que a través del número atómico yo hago la configuración electrónica. Pueden hacer cualquiera, la normal o la global. Recuerden que a través de la configuración electrónica y la identificación de la última capa van a poder determinar los electrones de valencia. Pero para los dos, para K y para Br, ya me tienen que dar los electrones de valencia para cada uno. También la estructura de Lewis, para K y para Br. ¿Qué es lo que era la estructura de Lewis? La representación del elemento con su símbolo y rodeado, ¿no es cierto?, con los electrones de valencia. Y por último, en la letra D, se me desconfiguraron las letras, dice identificar si el enlace es covalente, iónico o metálico. ¿Cómo lo hago? A través de la electronegatividad o también a través de si son metales o no metales. Eso entonces, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta que quieran realizar. Estos minutitos son para aquello